Lo dijo Alberto Fernández en París, el proyecto para la legalización del aborto se va a insistir con algo que no prosperó hace algunos meses con otro gobierno. Con nosotros Rodrigo Agrelo del Portal de Belén. Buenas noches, Rodrigo. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien. Y Betiana Cabrera Fasoles de la ONG Mumala. Hola, Betiana. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, ¿satisfecha, Betiana, con lo que ha propuesto el presidente? ¿Lo esperaban ahora? Bueno, la verdad es que todas las organizaciones que somos parte de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en el país y que venimos sobre todo teniendo un trabajo muy articulado desde hace 14 años, porque la campaña tiene 14 años, estamos muy expectantes porque es muy importante, ¿no?, que el presidente como mandatario se posicione a favor con todo lo que esto implica y también ponga a disposición dos de los ministerios, ¿no?, que van a aportar a la construcción de ese proyecto, que uno de ellos es el Ministerio de Salud y otro es el Ministerio de Equidad, el recientemente creado. Eso nos parece importantísimo porque nosotros también ya hemos visto, la influencia que tiene solo decir vamos a habilitar un debate, ¿no? Como lo hizo el expresidente Mauricio Macri. Entonces, la verdad que nos parece muy importante. El presidente lo puso en términos de despenalización, es decir, sacarlo del Código Penal, que deje de ser un delito. Y lo segundo que dice es y que se pueda acceder para cualquier mujer que lo requiera en todos los centros de salud públicos que así lo requieran, ¿no? Y esto la verdad que nos parece muy positivo y también pero sobre todo nos parece muy positivo pensar que el proyecto ya está en las calles y es un proyecto que hemos trabajado desde hace muchísimos años, es un proyecto que está instalado, con sus símbolos instalados, ¿no? Y que es parte de todo este trabajo que hemos hecho de desclandestinizar sobre todo el debate de algo que ocurre desde los orígenes de los tiempos, ¿no? Pero que hoy lo podemos hablar, podemos dejar las hipocresías de lado, lo podemos poner sobre la mesa, podemos hablar del impacto que esto tiene en la salud, en la vida y en la libertad de las mujeres. Rodrigo, desde el punto de vista político, ¿ustedes lo esperaban ahora? Sabían cuál era la posición del presidente, ¿no? Pero te voy a dar una lectura personal. Sí, sí. Yo veo que cada vez que un presidente tiene que pedir deuda o renegociar deuda externa, lanza el tema del aborto. Pues fíjate, la otra vez sucedió que Macri tenía que tomar plata del FMI en grandes cantidades, inmediatamente abrió el juego el tema del aborto. Y ahora Fernández, vos preguntás por qué lo hace en este momento. Porque está precisamente en el medio de la negociación, anda por el mundo pidiendo apoyo para renegociar la deuda externa. ¿Y esto distrae? Los burócratas de los organismos internacionales de crédito creen que los países debemos reducir nuestra población y tienen básicamente varias herramientas para eso. Una, la cultura del aborto. Dos, el feminismo radicalizado. Y tres, la ideología de género en los colegios. Ellos creen que con eso van a bajar la población de los países y consecuentemente los países van a tener mayor capacidad de repago. Ahora, digamos algo, la Argentina es un país que no necesita despoblarse, tiene 16 habitantes por kilómetro cuadrado. Si algo hay que necesita la Argentina es más gente, es más argentinos. Con una cultura contraria a la natalidad, contraria a la vida, difícilmente logremos algo así. Bueno, sí, muchos coincidieron en este análisis de que Macri en un momento complicado lo instaló. Yo la verdad que en ese momento vi la decisión de Macri como un gesto de valentía, aunque él se ha manifestado en contra del aborto, porque bueno, se atrevió, pero claro, estaba esta otra parte, la situación compleja a nivel internacional, que hoy sigue estando, ¿no? Más allá de eso, algunos dicen, este debate ya fue dado y la sociedad se pronunció en contra, si bien están divididas casi por mitades. Se reinstala esto hoy con muchas posibilidades, me parece, de que finalmente se apruebe. No hay una situación de encontrar un punto de equilibrio. Pregunto, ¿no podría haber un punto de equilibrio sacando a los más radicalizados de un lado y del otro? ¿No puede haber un punto de equilibrio? ¿Alguna política de salud, alguna política de Estado que tenga que ver con contemplar las dos situaciones o es imposible? Sí, en realidad, digamos, primero tenemos que ver cuál es el proyecto que presenta el Ejecutivo, porque hasta ahora hemos hablado únicamente del proyecto que va a presentar la campaña, ¿no?
pero sin lugar a dudas el punto de equilibrio, porque estamos hablando de la salud, vida y libertad de las mujeres, el punto de equilibrio tiene que ver con que nosotros tomemos con que el aborto clandestino es un problema de salud pública, que todos estos años, ¿no? Todos estos años de penalizarlo no lo han resuelto. Pero te digo más, no lo han resuelto aquí en Argentina y tampoco no lo han resuelto en otros países. En la epidemiología, en la historia de la epidemiología, no existe país que restringiendo o utilizando aborto por causales, que es lo que nosotros tenemos consignado en nuestro Código Penal desde 1921, haya podido, digamos, eliminar esto que es el aborto clandestino, con sus consecuencias, ¿no? Con sus consecuencias de secuelas, con sus consecuencias de mayor gasto en salud, por supuesto, lo más grave de todo, ¿no? Por fuera del análisis mercantil, es con sus consecuencias sobre las vidas de las mujeres, que generalmente son mujeres jóvenes, mujeres madres, y mujeres de los sectores más vulnerables. Nosotros recordemos, se han hecho público en el 2019 5 casos de muertes por aborto clandestinos. 2 en provincia de Buenos Aires, 1 en Catamarca, 1 en Salta y otro en Santiago del Estero. Eran todas madres, ¿no? Bueno, excepto la de Salta, que era una adolescente. Y asimismo también en el 2018. Entonces, digo, tenemos una deuda. La democracia argentina tiene una deuda con la salud y con la vida de las mujeres. Rodrigo, sobre el mismo tema. Y bueno, decir que es un problema de salud pública contradice los datos oficiales del Ministerio de Salud, por ejemplo, de la provincia de Córdoba. ¿Sabe cuántas mujeres han muerto? Lamentablemente, ¿no? Lamentablemente. Por aborto, en la última estadística que hay, que es del año 2018, 1. ¿Cuántos cientos de niños, cuántos miles de niños morirán con la legalización del aborto? Porque la legalización del aborto es violencia contra la mujer. Y mejor dicho, el aborto es violencia contra la mujer. Y la legalización es la institucionalización, es el Estado amparando con la ley la muerte de los niños y la violencia contra la mujer. Fíjese una cosa, acá no se habla de niños. En la campaña nacional por el aborto no se habla nunca de los niños. ¿Qué se hace? Se lo invisibiliza al niño. Hacemos de cuenta que no existe. Lo cosificamos al niño. Y el niño tiene el derecho humano a vivir, que es el primer derecho que tenemos todos, sin el cual no podemos ejercer ninguno de los otros derechos. Y si te dicen, nadie te obliga. Porque yo he escuchado, los que están a favor del aborto dicen, no hay ninguna estadística que demuestre que hayan aumentado los abortos. Yo la verdad que no sé dónde sacan los números cada uno. Pero, no, yo del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba. Está bien, está publicado la semana pasada. Muchos dicen, legalizando el aborto no aumenta la cantidad de abortos. Pero si el problema es la muerte de niños que tienen derecho a vivir, ¿podemos en nombre de la libertad eliminar una vida que tiene derecho a ser vivida? A ver, la guillotina se inventó y se usó en nombre de la libertad. Esta es la guillotina moderna, es la ley que ampara. La mujer puede estar en un estado, en una situación de desesperación e ir a abortar. ¿Sabe cuántas veces hemos visto esa situación en el portal de Belén? ¿Cuántas veces? Ahora, el médico que le practique el aborto va a quedar sin sanción. El enfermero o la enfermera que le practique el aborto, que hace un negocio con eso, va a quedar sin sanción mientras está eliminando la vida de un niño. ¿Eso es lo que queremos para nuestra sociedad? ¿Que los más indefensos de todos estén a expensas de este tipo de gente? ¿Y esa gente ampararla con la ley? Yo creo que no es muy humano. Estamos hablando del derecho humano a vivir, de derechos humanos. Bueno, creo que sí podemos llegar a coincidir en que el aborto es una tragedia, ¿no? Estando a favor o en contra, es una tragedia para la persona que toma la decisión. Pero un país que lo legaliza, que se ve oficializa la tragedia. La institucionaliza la tragedia, la acompaña a la tragedia en vez de combatir. Nosotros desearíamos que no muera ni una mujer por aborto. Si ha muerto una, hagamos una política de acompañamiento que impida que muera cualquier mujer. Pero con el aborto van a morir cientos, miles de niños si es legalizado. Esas políticas de acompañamiento no funcionan, porque seguimos obligando a San maternizar. Miguel, provincia de Buenos Aires. Seguimos obligando, vos mismo lo decís, falleció una. Si hay acompañamiento, digo, tenemos más de 30 años de demostrar que las políticas de acompañamiento no funcionan porque estamos obligando a maternizar a las mujeres cuando la legalización del aborto no obliga a abortar absolutamente nadie. Digo, en eso tenemos que ser muy cautos y también tenemos que quitar un poco la hipocresía de la discusión, tenemos que discutir sobre cuestiones técnicas. Estamos hablando de una interrupción, de un embarazo hasta la semana 2. De última, hablemos
hablemos de niños y niñas que a partir que según nuestra Constitución, niños y niñas son a partir de que nacen. Discúlpenme, pero hasta la semana 12 nosotros estamos hablando de un embrión. Posteriormente estamos hablando de un feto. ¿En qué instante? ¿De qué estamos hablando, no? Entonces, ¿por qué nos molesta? ¿Por qué nos molesta cuando una persona? ¿Por qué nos molesta cuando estamos hablando de la discusión de una mujer que debe decidir? Y no, por ejemplo, nos metemos con todos los embriones que tenemos en todas las clínicas de fertilidad asistida. No, sí, nosotros tenemos un amparo presentado con eso. No salimos a cuidar eso. No, perdón. Estás equivocada. Yo creo que el portal de Verano ha presentado un amparo a raíz de esto. Volvemos a un punto sobre el cual no hay acuerdo, ¿no? ¿En qué momento comienza la vida? ¿En qué momento deja de ser una cosa para ser una persona? Que nos lo digan para ver si podemos... ¿Cómo? Acaba de decir usted eso. Cuando empieza a ser una vida, nosotros empezamos a ser sujetos y sujetas de derecho, es decir, podemos tener acceso a los derechos, a las propiedades, a lo que sea, a partir del momento que nacimos. Antes vos en el útero no tenés ningún derecho a nada. ¿Sino derecho a qué tenemos? No es así. Por ejemplo, las personas que nacen después de la muerte de su padre heredan a su padre. Por ejemplo, personas que nacen, vos mismo lo estás diciendo. Las personas que nacen y obviamente han estado concebidas antes de la muerte de su padre, heredan a su padre. Por ejemplo, para no decir... nacen. No se puede decir cualquier cosa. A ver, ustedes quieren separar... La ciencia afirma que existe vida desde la concepción. La ciencia lo afirma. Entonces, tantos años de ciencia para ideológicamente derrumbarla. Tenemos un problema, porque justamente, vida podemos encontrar en un montón de lugares. Usted puede afirmar que no hay vida a partir de la concepción. Vidas y células podemos encontrar en un montón de lados. Usted puede afirmar que no hay vida a partir de la concepción. Y la naturaleza es tan sabia que justamente permite, habilita y generalmente hace muy frecuentemente los abortos espontáneos antes de la semana 12, justamente porque que existan células no significa que existan una persona y que existan derechos. ¿Y entonces por qué una mamá puede ir a pedir alimentos para su niño que está en el vientre materno cuando está hace un mes y medio embarazada? Porque está en una situación de vulnerabilidad que es el embarazo. No es que tiene un derecho adquirido. Pero el Código Civil establece eso para el niño, no para la mamá. Yo la verdad no tengo ninguna intención de discutir en términos de fundamentalismos religiosos, porque ese es un campo... elemento religioso. Ese es un campo, claro, porque eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia y las religiones. Pero también está interesante desde el punto de vista, científico. Yo la verdad que intento entender las dos cosas, ¿no? Pero por allí, y la verdad que cuando escucho cosas, en algunas comparto con vos, Rodrigo, y en otras no, y también comparto cosas como y en otros aspectos no las comparto, ¿no? Pero cuando veo una ecografía, ahí medio como que... Hablando mal y pronto se me hacen agua. Se te caen las medias. Es un niño. Pero a mí, discúlpenme, pero a mí se me caen las medias cuando veo una mujer que es obligada y que es empujada a tener que recurrir a un aborto clandestino. También eso es cierto. También eso es cierto, pero yo intento escuchar cosas de los dos que son lógicas y que me parece que enriquecen el debate. ¿Cuál es el valor superior? La vida. ¿Y quién es el más débil? El niño. Entonces, las mujeres en situación de maternidad. ¿Por qué invisibilizan al niño? ¿Por qué no hablan del niño? ¿Por qué lo cosifican al niño? ¿No tiene derecho a vivir un niño que ha sido concebido? Porque nosotros estamos discutiendo esto tan livianamente, porque hemos nacido, porque nos respetaron el derecho a vivir, si no, no estaríamos discutiendo esto acá. No, nosotros discutimos esto porque estamos discutiendo políticas públicas y para quienes somos trabajadores de la salud y hemos tenido la oportunidad de estudiar estas cosas, sabemos que tiene que haber un paquete integral de medidas justamente para evitar todas estas consecuencias sobre las que corremos. Para evitar el aborto... Y las medidas integrales son educación sexual integral, es necesario, provisión de métodos anticonceptivos, provisión de métodos anticonceptivos. Y también sabemos, los profesionales de la salud, que no hay ningún método anticonceptivo 100% seguro, inclusive ligaduras tubales, inclusive vasectomía. Entonces, que también, digamos, tiene que existir el aborto legal justamente para evitar la como método anticonceptivo. O sea, vamos a establecer el aborto como un método anticonceptivo más. Son tres pasos totalmente separados y distintos. Entonces, yo lo que quiero decir es, por ahí es muy difícil discutir en términos de fundamentalismo religioso, porque son los mismos sectores que, por ejemplo, en el pleno 2018, post-debate, hicieron una avanzada en contra de la Ley de Educación Sexual Integral. ¿Quién está en contra en este país
de que se discutan en las escuelas, en los jardines, en los secundarios y en las universidades, que se discuta no solamente qué es el aparato genital, sino también que se discuta cómo prevenir el abuso sexual, que se discuta cuáles son los roles de género. Entonces, ¿por qué? Cuidado con los varones y cómo construyen sus masculinidades en torno a la violencia, y por qué, y cuidado, cómo las niñas y las mujeres construimos nuestra feminidad en torno al sometimiento. A mí particularmente, Digo, mis hijas van a colegio católico. Yo estoy de acuerdo que haya educación sexual en las escuelas. Por supuesto, después, o antes, mejor dicho, juega un rol preponderante la familia. Yo también, pero a ver. Cuando tenemos las posibilidades de la familia de que lo haga. Exactamente. Recordemos que el 90% de los abusos sexuales ocurren en la familia. Justamente, Entonces, hay que la dar familia, educación sexual. Entre paréntesis. Hay que dar educación sexual. Nosotros defendemos, ya no hablo como portal, ¿no? Porque no tiene nada que ver esto. Pero digo, yo defiendo personalmente la educación sexual en las escuelas sin ideología de género. Porque un niño o una niña debe saber cuando está sufriendo un abuso, por ejemplo. Pero distinto es ir a decirle a un chiquito que puede elegir enamorarse de una compañerita o de un compañerito indistintamente sin el aval de sus padres y con una imposición como quiere hacer justamente el proyecto de ley que está en el Congreso. Que la familia no participe de algo tan delicado como es la educación en la sexualidad de los niños. Es decir, vos te podés enamorar de un compañerito o de una compañerita. Da lo mismo. El Estado impone el pensamiento único mediante una ley de educación sexual con ideología de género. Eso es lo que quieren establecer en nuestras escuelas y nosotros como padres, obviamente, vamos a resistir. Sí, yo no creo que uno como padre le pueda prohibir a un hijo prohibir después, sentir, cómo quiere vestirse. Pero eso es otra cosa. No creo que pueda, ni siquiera que una lo obligación escuchen. sobre mis hijos. Y cuando lo mando a un colegio, la maestra y el Estado no están antes que la familia, porque la familia existe antes que el Estado y antes que la maestra. Cuando apareció la educación pública y cuando apareció el Estado en las sociedades, las familias ya existían. Es cierto, decir, que las pero familias hay muchos que no tienen familia también, que es el otro costado. Algunos tuvimos la suerte de tener una familia. Son la minoría. Establezcamos una política para esos niños, pero a los 5 años meterle a un chiquito en la cabeza sin la participación de sus padres, que pueden enamorarse de un compañerito o una compañerita como quieren hacer con la ideología de género en las escuelas, impuestas por ley, el pensamiento único impuesto por ley, ¿eso quieren hacer? No es pensamiento único, tiene que ver con el marco, tiene que ver con definen el marco qué es lo que normativo piensa el de nuestro Estado país y el también. Estado piensa esto y nos impone esto en todas las escuelas. Tiene que ver con el marco normativo desde jardín de que tenemos infantes en hasta el nuestro secundario. país. Nosotros tenemos una ley de identidad de género, ¿no?, que reconoce esto que vos decís. No solamente para los padres, es muy difícil decirle muchas cosas a sus hijos, menos le vamos a poder decir a nuestros hijos qué sentir, ¿no? Si te tienen que gustar los varones que o se lo las diga la nenas, maestra, entonces. o cómo te tienes que vestir. Se lo diga la maestra, no, el profesor, la maestra, la directora del colegio, la el portero, maestra no sé. o el maestro, O el digo, maestro. No encasillar en roles de género, la maestra o el maestro Que se lo digan son el ellos, Estado en lugar- presente. en lugar nuestro, Y nosotros en lugar de tenemos los una padres. ley de identidad de En lugar de los género, padres. es decir, es el Estado presente. También hay que definir Nosotros a qué edad queremos se un habla de Estado algunas presente. cosas, ¿no? Bueno, no todos No, los es chicos gradual, tienen... por a supuesto, ver, esto es es gradual y gradual. no todos los chicos tienen la misma inquietud al mismo tiempo. Nosotros hemos recibido pedidos de ayuda de padres que ven que, que vuelven sus chicos del colegio y dice, mi hijo vuelve preguntando cosas y está azorado, sorprendido. Nunca jamás había preguntado eso. Un chico tiene una inquietud a una edad distinta de otro. ¿Cómo vamos a imponer el pensamiento único del Estado sin la participación de la familia? Sí, también es peor que lo aprendan en una esquina o en la calle, sin la participación nuestra, ¿no? Para eso tenemos la Lo responsabilidad de los padres. aprendan en Esto es parte de toda esta política demográfica que es aborto, feminismo radical e ideología de género en los colegios. Con esto se pretende reducir la población mundial porque parece que el mundo lo único que tiene que hacer es producir. Fíjese cómo coinciden algunos sectores que se dicen de avanzada con organismos como el FMI o la Organización Mundial del Comercio. Es notable, trabajan en lo mismo y para el mismo objetivo. No tanto porque si no, uno de los burócratas, digo, más antiderechos que hay, que es Trump en el mundo, digo, él es bastante amigo de organismos internacionales como el FMI, es más, le dice, es el principal socio y le dice a quién prestarle plata o no, y él tiene una avanzada justamente en este sentido. Sobre los derechos
y casualmente los organismos internacionales están copados de las por gente de esta mujeres, ideología. Están copados, los estados prácticamente ya no manejan. Justamente esto. son sobre los derechos de las mujeres y los derechos de la diversidad. Nosotros la verdad que creíamos que no íbamos a tener que volver a discutir estas cosas, que habíamos ampliado en derechos y justamente no, gracias a Dios hay que justamente discutirlas. vamos Gracias avanzando. a Dios hay que discutir. Pero bueno, tenemos una situación regional que es bastante compleja y que la venimos viendo desde hace mucho. El crecimiento de algunas iglesias evangélicas, Bolsonaro en Brasil, la presidenta ilegítima e interina en Bolivia que ingresa con una Biblia, ¿no? Al Palacio de la Democracia ingresa con una Biblia. Digo, estas cosas nos tienen que llamar poderosamente la atención. Nosotros estamos hablando de un Estado que garantice derechos, que sea derechos para todos y para todas. Bueno, y el que lo necesite, lo solicite. Perdón que los interrumpa. A propósito, y el que no. Alberto Fernández habló de un plan también Sí. de 1000 días para garantizar los nutrientes o los alimentos para las mujeres embarazadas. Ojalá lo haga. De Y- contención. Ojalá Para lo haga. evitar que las mujeres aborten, pero que tengan las herramientas. Así es. O sea, Hay un equipo muy bueno en el municipio de San Miguel que hace este acompañamiento, va casa por casa, verifica si hay mamás embarazadas y empieza el acompañamiento en el embarazo, y después está este proyecto de los 1000 días, que es los nutrientes justamente que permiten que el chico tenga un desarrollo intelectual, físico, etcétera, que le permita después desarrollarse adecuadamente en la vida. Pero la otra opción es matarlos. La opción B, es decir, usted llega y dice, en vez de acompañarlo para decirle, bueno, vamos a hacer... No, la opción B es eliminarlo al niño. Es como una contradicción. Acompañemos a la mamá para que no tenga que acudir a ningún Vos sabés, yo, método Rodrigo, que en elimine eso la vida de su hijo. coincido, pero después, ¿dónde dudo? Dudo cuando una mujer toma la determinación desesperada, porque el Estado es. no llegó, porque nadie se enteró, de abortar. Y después va a cualquier tugurio. Pero generalmente, ¿sabe Así de es. dónde viene eso? Del machismo. Y le voy a decir por qué. Lo veo en el portal de Belén a esto. Lo hace inducida por su pareja, que no quiere hacerse cargo del chico, inducida por su proxeneta, presionada por su proxeneta, por el cafizo, que la necesita para sacarle más jugo a su cuerpo, plata, ¿cierto? Inducida por el abusador, porque el chiquito es la prueba del delito y se aborta, se acabó la prueba. El aborto es el triunfo del machismo, en nuestra experiencia, de carne y hueso, nuestra experiencia. No es una experiencia ideológica, es una experiencia de carne y hueso, viviendo y acompañando a mamás que han sufrido este tremendo drama del aborto. Que el aborto sea ilegal es un triunfo del machismo, porque significa que los varones siguen tutelando, ¿no? Siguen tutelando sobre el cuerpo y sobre la decisión Ustedes quieren de las que los mujeres. médicos, Y esa los no médicos es que practican aborto y esa anden no libres. Esa no Los es médicos nuestra que matan experiencia chicos como red anden de libres. profesionales de la salud. Nuestra experiencia como red de profesionales de la salud es que aquellas mujeres que deciden interrumpir su embarazo tienen una decisión muy meditada, muy decidida, no obstante se les da el tiempo para que puedan decidirlo. Muchas de ellas, ¿no? En alguna situación de fracaso de un método anticonceptivo, algunas de ellas abuso sexual mediante, y la verdad es que se acompaña, ¿no? Se acompaña esta decisión y muchas veces no están solas. Esto es una estigmatización, generalmente son madres de familia. Ahora, este debate lo tienen que dar desde el punto de vista científico, filosófico, político, religioso. ¿Qué se debe determinar acá? Porque el Estado tiene una obligación con la política de salud. El Estado debe tener Por supuesto. una política de salud. Y es multifacético, es un tema muy amplio, es un tema ¿no? que tiene muchas aristas. Tiene la arista jurídica, tiene la arista biológica, hay vida, no hay vida. Bueno, la ciencia ha dicho Lo que hay que vida. discutían recién Claro, bueno, ustedes. lo que hemos discutido recién. Tiene la arista social. Es decir, es un tema de las complejidades más altas y tiene una arista también de qué pensamos que es un ser humano y cuánta dignidad tiene. Si el ser humano, sin discriminación, tiene dignidad siempre, el derecho a la vida debemos respetarlo. Fíjate que el derecho a la vida no está suspendido ni en caso de guerra, según los tratados internacionales que la Argentina ha suscrito, ni en caso de guerra, que sería el peor de los casos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos pensar que hay derecho, que el Estado puede legalizar y asumir como un derecho el eliminar la vida de un ser humano indefenso? Qué triste es para una sociedad tratar de ese modo a sus miembros más débiles. Qué triste sería. Y veamos el resultado en los estados que lo han hecho. Algunos inclusive que uno diría
¿Cómo lo pudieron hacer? Recordemos que en el año 76 y al lado del Vaticano, Italia legalizó el aborto, ¿no? Recordemos que toda Europa... ¿Cómo les ha ido? Recordemos que el ¿Cómo hermano les ha país ido? de Uruguay, para decir una ¿Cómo les ha ido? idiosincrasia bastante cerca nuestro, digamos, lo ha legalizado, ¿no? Y ha llegado a 0 el índice de mortalidad materna, Claro. ¿no? Pero la Y mitad de las mujeres que mueren, la mitad de las niñas que esto mueren, es importantísimo la mitad de los decirlo, niños que mueren porque son mujeres. Porque justamente aborto. ese es el objetivo que perseguimos, ¿no? Que el Estado garantice que esta práctica deje de ser clandestina, que deje de ser de acuerdo a la capacidad de pago. Porque con que nosotros digamos que es ilegal, no evitamos que las mujeres aborten. Las empujamos a la clandestinidad y de acuerdo a cuánta plata tengas vos, te va a ir mejor o te va a ir peor. Por eso también hablamos de que acá hay una cuestión de justicia social. La mayor parte de las mujeres pobres tienen a sus niños. ¿Sabes por qué? Perdón la interrupción. Pero ¿sabes por qué? Porque a veces el único proyecto de vida que suelen tener los pobres es tener a sus propios hijos. Hay una especie de burguesía universitaria que se ha apropiado del discurso en nombre de los pobres y dicen que lo hacen para defender a los pobres. Y nuestra experiencia en el portal es que los que más tienen a sus hijos son los pobres. Porque a veces es el único proyecto de vida que son tienen. todos profesionales, son todos abogados conocidos y demás. Entonces, la burguesía universitaria, digo, también es nosotros trabajamos con personas de carne y hueso. de la red de profesionales que garantiza cotidianamente los derechos en los sectores menos favorecidos. La verdad que me ha ¿no? parecido muy interesante el debate. Me propuse despojarme de los prejuicios, que tengo un montón como todo el mundo, y me pareció muy interesante haberlos tenido. Espero que lo hayamos hecho con respeto. Totalmente. Y creo que los televidentes lo han valorado, así que muchas gracias. Gracias a vos, hasta cualquier momento.